buscar cómo el Señor actúa en las personas que ponemos acá en oración. De las últimas peticiones que hemos tenido, han habido muy buenos resultados, por las personas que hemos orado acá, por la cual todos nosotros hemos intercedido. Y vamos entonces, si alguien de pronto tiene una persona o alguien que esté pasando por una necesidad o una enfermedad, para ponerlo en estas intenciones, ¿no? Si alguien de pronto tiene. Yo, pues es algo, una compañera de trabajo que hoy está pues como muy angustiada porque se le dañó todo en la casa, la lavadora, la nevera, peleó con el esposo, entonces... ¿Y cómo se llama ella? Caterina. Perfecto, Caterina. Por mi sobrino Brian Penagos, que está, lleva como 6 intentos para pasar a estudiar con el psicólogo y no ha podido. ¿Él ha venido acá? No, ha venido la mamá, mi Brian. hermana. Ok, Brian. Entonces está. Y la frase así ya sé qué pasa. Por el esposo de una compañera de trabajo que lleva aproximadamente más de 7 años con una depresión y él es médico. Y pues se la pasa durmiendo, o sea, no se quiere levantar, no quiere hacer nada, pero no sé cómo se llama. No Pero es importa. el esposo de mi compañera. Oh, pero Dios, sí, eso no es problema. Pablo, por un tío que tiene problemas de drogadicción, alcoholismo, y lo sacaron de la Fundación de Rehabilitación ayer y ayer mismo recayó. Ya lleva 2 días súper recaído. Bien. Por mi papá, Fernando Soler, para que le dé Dios sabiduría y lo llene más de fe. Por un primo que tiene una enfermedad en los pulmones, le llaman Edson. ¿Una enfermedad huérfana o saben que tiene? No, lo único es que un trasplante de los 2 hermanos de él, una hermana y un hermano, han muerto de la misma enfermedad. Ok, es algo genético. Bien. Bienvenidos a todos. Vamos a abrir el corazón, vamos a invitar a Dios a este lugar. Padre, gracias por cada persona que has traído, Señor, a este lugar, porque sabemos que no es casualidad que estemos donde estemos hoy, Señor. Hoy eres completamente bienvenido, Padre nuestro, a este lugar. Padre, te invitamos, tu presencia acá, Señor. Haz un espacio, Señor. Y ven aquí con nosotros a este lugar, Padre nuestro. Y solamente tu presencia y la nuestra puede estar en este lugar. Padre, elevamos, Señor, delante del trono de tu gracia a cada persona que fue puesta hoy, Señor, de la cual hablamos, Señor. Quienes tengan problemas físicos, Señor, genéticos, quienes necesiten, como todos y nosotros algún día, Señor, acercarnos y poner la fe, Señor, en aquel nombre de tu Hijo Jesucristo. También quienes estén pasando por situaciones difíciles, Señor, luchando con vicios, incluso con espíritus que producen estos vicios, Señor, o con tentadores. Padre, tu presencia acá. Delante de tu presencia elevamos estas intenciones. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo, Señor, con tu voluntad. Si va a ser así, calle primeramente a quien habla en este momento. Mas si es para edificarnos, Señor, y poner en práctica tu palabra no como un conocimiento, sino como una verdad que llegue al corazón y se traduzca en obra, Señor, y en últimas en amor. Así queremos, Señor, y permanezca en nosotros, Señor, tu palabra, la que da fruto, Señor. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, ahora sí, ya estamos en la recta final del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nos quedan poco más de 2 capítulos, ya veo. Habíamos quedado en el capítulo 14, ¿verdad? Íbamos a empezar el 15.
Sí. Sí, será. ¿O terminamos? Sí, terminamos todo el 14. Sí, sí, vamos para el 15 perfectamente, sí. Y la de izquierda, la izquierda. Perdón, Pablo. Muchas gracias. Bien. La charla pasada, según íbamos leyendo y extrayendo el texto de los Romanos, encontrábamos un principio muy bonito dentro de la escritura, y no solamente muy bonito, sino muy práctico para poder vivir la vida en comunidad, la vida como hermanos en Cristo. Y es el principio de la prudencia espiritual. Normalmente no se habla mucho de lo que es la prudencia espiritual. Si bien se habla de la prudencia como aquella persona que, en resumidas cuentas, habla lo que tiene que hablar, calla lo que tiene que callar. Habla en el tiempo que tiene que hablar, calla en el tiempo que debe callar. Más o menos eso sería una forma de resumir o de sintetizar lo que sería una persona prudente según los conceptos o los parámetros, digámoslo así, como naturales o cotidianos, del lenguaje ordinario. Sin embargo, en el mundo espiritual, la prudencia espiritual es un principio del cual no se nos habla mucho, pero tiene que ver con la manera en que yo me relaciono con el hermano según la conciencia que yo tenga espiritual versus la conciencia que tenga mi hermano. Entonces resumo un poco y recapitulo lo de la charla pasada para los que no estuvieron y para poder enlazar con lo que se viene en el capítulo 15. Y es que esta prudencia es la capacidad que yo tengo de asumir mi responsabilidad individual con Dios, sin que esto sea exigible para mi hermano. La capacidad que yo tengo de vivir responsablemente mi vida espiritual, mi conciencia de cara a Dios, sin que esto interfiera con mi hermano, ¿cierto? No es que, entonces, no es que yo siempre voy a callar. La prudencia no es simplemente callar y vivir mi espiritualidad aparte, no. Porque nosotros, nuestra vida diaria da testimonio, es testigo, atestiguamos con nuestras obras de nuestra espiritualidad. Siempre en nuestro caminar de fe vamos a exteriorizar aquello que ganamos en el interior. Todos los logros, todas las cosas, todas las pruebas, todas las tentaciones, todo lo que el Señor haga en ti va a relucir en el exterior. Tarde que temprano los demás se van a dar cuenta que algo ha pasado en ti. Eso es dar testimonio. Dar testimonio no es aprenderse lo que fue tu vida antes y después de Cristo. Eso es el acto de contar un testimonio. Pero el verdadero testimonio se da en tu vida diaria, con tus luchas, con cada batalla que tú ganes. Es como si tuvieras unas medallas que se van a exteriorizar. Lamentablemente el mundo no reconoce las medallas de la fe. El mundo reconoce las medallas que dan los Juegos Olímpicos, o las medallas o los honores que da un título, un doctorado, un PhD, y de ahí todo lo que se puedan imaginar. Esos reconocimientos son los que, digámoslo así, los que te hacen sobresalir en el mundo. Pero en la vida espiritual, cada batalla, cada tentación vencida es como tener una medalla o un galardón en el cielo. Y esas medallas o esos galardones no son para exigirlo de mi hermano. Ni la vida espiritual que yo llevo debe ser exigible o comparada con la de mi hermano. Entonces, el apóstol Pablo utiliza dos términos, ¿cierto? O dos adjetivos. Uno es el débil en la fe y el otro es el fuerte en la fe. En ese orden de ideas de la prudencia, sobre la prudencia, el débil en la fe es aquel que, presumiendo honores y medallas por batallas ganadas o por una vida interior de cara a Dios muy rica, muy prolija, una persona que ha aprendido a vivir en el espíritu, entonces exhibe esas medallas, esos galardones a aquel que es frágil en la fe, pretendiendo que con esa manera, de esa forma está evangelizando, está ganando al hermano o le está enseñando.
cuando en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Está suscitando a ese hermano a una figura que se llama, o que utiliza el apóstol, que se llama escándalo. ¿Cuándo escandalizo? Cuando yo creo que mi espiritualidad es el deber ser de todos los demás, ¿verdad? Entonces yo soy, lo decíamos la charla pasada, soy una persona que ayuno entonces más que los demás. Y si veo que una persona, digámoslo así, es como un poquito más proclive a la comida, a la vida relajada, a la vida de muelle, entonces yo comienzo a ver a esa persona como menor y la padrino y empiezo a enseñarle el ayuno, y lo que, si bien comienza como una buena intención, termina siendo la transmisión de una carga a esa otra persona. Una carga que el Señor no le ha puesto. Porque la espiritualidad se vive de cara a Dios. Recuerden lo que hablábamos de la conciencia. No existe una conciencia colectiva. Existe una conciencia de cara a Dios. El juicio de Dios va a ser personal. Por el hecho de que tú lleves un uniforme, portes una identidad, vayas a determinado tipo de lugar, esa credencial que te da, que puedes tener por pertenecer a cierto lugar, a cierta iglesia, a cierta nacionalidad, no te va a acreditar delante de Dios en tu juicio personal. Tú no puedes ir delante de Dios y decirle, mira, es que yo pertenezco a este lugar. Él te va a decir, no. ¿Cuáles son tus actos individuales? Es tu conciencia el lugar donde están los galardones de Dios. Los galardones de Dios se dan en la conciencia, de cara a Dios. Entonces la conciencia es la actividad de mi yo frente, cuando digo de mi yo me refiero al yo real, frente a Dios, de cara a Dios. ¿Qué sí es exigible de los hermanos? Los principios de Dios, ¿no? No la manera en cómo yo los estoy viviendo, sino los principios. Yo sí puedo enseñar principios. Ya la manera como yo los vivo es mi conciencia, es la iluminación de mi conciencia. Entonces, pues que no escandalicemos. Y uno creería que el fuerte en la fe es el que va a ser escandalizado. Es el que escandaliza, cuando en realidad está demostrando que es débil en la fe. Si alguien se cree fuerte en la fe, debe tener o adquirir prudencia en el espíritu. Esa es la verdadera prudencia en el espíritu. ¿Ok? Perdónenme si he redondeado mucho, pero eso de tanto incluso repetirlo y darle un poco de pinceladas al respecto, nos va a ayudar mucho, porque esto es algo que se repite. Le pasó a la iglesia en Roma, le pasó a los corintios, sigue pasando en los grupos de oración, en los grupos espirituales, en las jerarquías eclesiásticas, en todas partes. Se repite esto entre el judaizante y el gentil, y el creyente gentil, que por eso fue que se evidenció esta práctica, ¿cierto? Los judíos de primera categoría se creían, más los gentiles eran vistos como ciudadanos, como israelitas de segunda clase, si acaso por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos ya tenían una tradición, una ascética, unas prácticas y unas costumbres mucho más, digámoslo así, con una voluntad mucho más ejercitada, mientras los gentiles apenas estaban comenzando a tener la vivencia del mundo espiritual, de la ascética, de la privación de ciertas cosas. Y entonces era muy fácil ese prejuicio por parte de los judíos a los gentiles, cuando ni siquiera Dios estaba haciendo ese prejuicio. Entonces, si Dios no lo hace, que nosotros tampoco lo hagamos, porque somos hijos de Dios y representamos su imagen y su proceder. Bien, vamos entonces al 15. Entonces, capítulo 15, verso 1. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Los fuertes debemos llevar las flaquezas de los débiles. El apóstol Pablo ya está asumiendo su papel de fuerte. Pablo ya está diciendo, debemos, está incluyendo, los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin complacernos a nosotros mismos. Este complacernos a nosotros mismos es el ánimo o el deseo
de tener la razón. De tener la razón. Muchas veces nos va a ocurrir lo siguiente, por la manera en que hemos sido evangelizados. Y es que podemos llegar a un lugar y escuchar personas en medio de una conversación que, por su ignorancia o el desconocimiento de lo que es la fe cristiana, puedan decir cosas que están completamente salidas de tono. Y tú estás en medio de esa conversación, ¿cierto? Por ejemplo, cosas respecto a la vida de Jesús, respecto a los evangelios apócrifos, alguna persona que se vio un documental en Nat Geo, entonces ese es su referente para tener una discusión sobre los evangelios, el documental que se vio, y en medio de una cena, una reunión, entonces saca a relucir esos datos que de pronto escuchó y está replicando de un programa, de un documental, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros sentimos esa indignación del error de esa persona y salimos como a esa corrección, ¿no? Y a esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, sin complacernos a nosotros mismos. Porque Dios es consciente que nosotros tenemos ese celo por el evangelio, ese celo por Dios, porque ya lo hemos experimentado, que es real. No solamente tenemos un sistema de creencias, sino una experiencia de la realidad del mismo evangelio. Pero este complacernos significa el querer tener la razón, aún a pesar de tenerla, imponerla sobre otro que todavía está en la ignorancia. Entonces es esa falta de prudencia. Entonces, ¿qué es una flaqueza? Soportar una flaqueza es incluso en aras de ganar a esa persona, soportar ese tipo de comentarios que hace, porque es obvio que ignora muchas cosas que nosotros ya conocemos y que también en su tiempo ignoramos. Entonces es soportar que el conocimiento de Dios no te haga pasar como una aplanadora por aquel que apenas lo está adquiriendo, o que es una semilla que Dios tiene lista. Y que seamos unos entonces buenos sembradores y buenos jardineros, y que podamos descubrir que ahí en esa semilla hay potencial, que todavía hay mucha maleza. Porque recuerden que el trigo, hablábamos de la semilla de trigo, crece entre la cizaña, crece en la maleza. Por lo tanto, es lo normal que pueda ocurrir, y tenemos que ser pacientes en escuchar a los demás y en no hacer ese juicio a priori, no complaciéndonos a nosotros mismos, porque el hecho de pasar por alguien y decir yo tengo la razón, querámoslo o no, da una especie de fresquito al yo. Tener la razón en algo, sabiendo que tú tienes la razón y que los demás están equivocados, da un gustico. Pero ese gustico que da no es del espíritu, ese gustico que da es del ego, es del yo, no es del espíritu. El espíritu solo quiere amar, el espíritu solo quiere dar a conocer el evangelio a esa persona. El espíritu no quiere que tú tengas la razón o no. A Dios eso no le interesa, que tú tengas la razón o no. Al espíritu quiere que los demás sean atraídos a la verdad, y que nosotros no seamos, por nuestra torpeza espiritual, entonces ser, en vez de facilitadores, seamos en vez de eso un obstáculo, ¿no? Entonces, los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Entiéndase flaqueza no como la persona débil en la fe que apenas está aprendiendo. Incluso comentarios que pueden ser ofensivos a la fe, sin razón y sin un correcto argumento. Pero poco a poco, escuchándolos, viendo nuestro testimonio e incluso lo sobrenatural de Dios operando a través de nosotros, esa persona se replanteará y algo Dios comenzará a hacer en él. Entonces tenemos que ser supremamente sabios y prudentes. ¿Alguien se ha sentido en esa situación alguna vez? Sí. Qué bueno, para no sentirme solo. Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien y para su edificación. Pasar la razón por alguien no edifica en nada a tu prójimo, no lo edifica. Ni te edifica a ti, porque tú ya sabes lo que sabes y nadie te lo va a quitar. Pero no edifica al prójimo. Verso 3.
que Cristo no buscó su propia complacencia. Que Cristo no buscó su propia complacencia. Según está escrito, sobre mí cayeron los ultrajes de quienes me ultrajaban. Alguien que de pronto pueda leer el Salmo 69, verso 10. Pues me devora el celo de tu casa. Verso 10, sí. Pues me devora el celo de tu casa y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. Ujú. Si mortifico mi alma con ayuno, se me hace un pretexto de insulto. Si tomo un sayal por vestido, para ellos me convierto en burla. Cuento de los que están sentados a la puerta y copla de los que beben licor fuerte. Ujú. Ese salmo de David está profetizando, o de allí está tomando el apóstol Pablo para referirse a alguien que está cargando con la ignorancia ajena. Estoy ayunando. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo cuando lo abofetearon? ¿Qué hizo cuando lo llevan en el primer tramo de la crucifixión? ¿Cuáles fueron sus palabras? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un reflejo, un vivo reflejo del Salmo 69. ¿Qué quiere decir? Una persona que está disculpando delante de su Padre, el Mesías, los pecados por la ignorancia del pueblo. Así que está tomando la ignorancia de los demás, la ignorancia del pueblo de Israel en ese tiempo, la está tomando sobre sus propios lomos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que Cristo no buscó su propia complacencia, según está escrito. Sobre mí cayeron los ultrajes de quienes me ultrajaban, o las burlas. Pues todo cuanto está escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. O sea, para nosotros. Todo esto que está escrito es para que nosotros aprendiéramos según cómo iba a vivir Cristo, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Es por eso que las Escrituras o la palabra de Dios son tan importantes como fuente para la renovación de la mente. Si yo no utilizo las Escrituras para renovar mi mente, entonces realmente no la voy a renovar, porque lo único que verdaderamente va a renovar mi mente son las Escrituras, es la palabra de Dios. Yo puedo renovar mi mente, entre comillas, o cambiar con otra cosa. De hecho, la programación neurolingüística funciona de la misma manera. A partir de ciertos silogismos o de axiomas positivos, entonces yo comienzo a cambiar aquellos que yo porto negativos. Y ya no digo conforme pensaba antes mi programación anterior, sino que reestructuro mis esquemas mentales para adoptar un tipo de pensamiento más positivo y aquí pues atraer la prosperidad, etcétera, etcétera. Ese es como la base de la programación neurolingüística. Pero las Escrituras es todo lo contrario. Las Escrituras es llenarse la mente de la palabra de Dios que está viva para el espíritu, y todo ese pensamiento, aunque el principio opera de la misma manera, todo pensamiento que me lleve a mí a la derrota, al fracaso, pensamientos equivocados sobre quién soy yo, es decir, sobre mi propia identidad, pensamientos que me hacen agachar la cabeza, precisamente por la manera en que
en cómo veo, cómo creo yo que me ve el mundo, partiendo de cómo yo me veo a mí mismo. Todo ese tipo de falsas identidades, de falsos acusadores, que principalmente vienen de nosotros. A veces son aderezados por demonios, pero normalmente vienen de nosotros. Todos esos pensamientos fraudulentos por sí, que forman una identidad y unos pensamientos y unos esquemas que no son los que Dios tiene conforme a la identidad nueva y renovada que nos ha dado, son los que tenemos que exponer a la luz de las Escrituras. Así que con ese cuerpo que se llama Escritura, palabra de Dios, yo cambio todo aquello que traigo yo como ese lastre de pensamientos sobre mí mismo, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el futuro, sobre la muerte, sobre los ideales, sobre quién soy yo, sobre por qué nací así, etcétera, etcétera. Todo lo voy a exponer a la luz de las Escrituras para que por la luz de las Escrituras todo ese viejo hombre sea renovado. Porque el deber ser del nuevo hombre está encriptado, está codificado en las Escrituras. El nuevo hombre, las características de cómo debemos ser nosotros según la creación y el plan de Dios está en las Escrituras. Más no es el hombre o la creación del hombre o la antropovisión que el mundo nos ha ofrecido. Entonces dice, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que las Escrituras son la fuente de la... ¿Y qué es la esperanza? Fe. Las Escrituras son la fuente de la fe. Pero no solo las Escrituras producen fe. Todo en esta vida, incluso una falsa promesa produce fe. Un horóscopo produce fe. Todo en esta vida, siempre que tenga un término a futuro, es susceptible de producir o desatar fe en ti. Pero la diferencia es la calidad de fe que va a producir un horóscopo versus la calidad de fe que produce la Escritura. ¿Ya? La calidad de fe que produce un horóscopo es la fe de alguien que es engañado, que es estafado, y una vez ve que el tránsito de su fe no lo lleva a un buen puerto, entonces llega la frustración. Pero la esperanza que nos ofrece la Escritura nos va a llevar a un buen puerto. Todo aquel que ha puesto las esperanzas en el Señor no ha sido defraudado. Y el Señor nos dará auxilio para eso. Entonces por eso dice, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y por la consolación del Espíritu, y la consolación de las Escrituras, estemos firmes en la esperanza, en la fe. ¿Alguien aquí, algunas veces hablando con el Señor, ha sentido que ya no tiene palabras? ¿Qué más decirle a Dios? Que al principio tenías tantas palabras y tanto para contarle, pero que poco a poco que va pasando el tiempo, es como que se va agotando tu inspiración para hablar con Dios. Veo muchas cabezas asintiendo, preocupantemente. No, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Miren, hay una forma de orar que es muy bella con las Escrituras. Tú puedes orar con las Escrituras. Y te voy a enseñar cómo. Hay pasajes que a unas personas le pueden resonar una fibra más que a otras. A mí, por ejemplo, hay pasajes que cuando yo los leo es como que me atrapan y los puedo leer una y otra vez, y créanme que los he leído mucho y es como si siempre me estuvieran hablando. Es muy extraño, como si siempre pudiese extraer más de ahí, como si fuera una fuente inagotable, o por lo menos tuviese mucho más que hablarme, y son, digámoslo así, como que están sintonizados de acuerdo a cada persona.
He visto, por ejemplo, si yo preguntase aquí, que alguien levante la mano, ¿cuál es su libro preferido? Estoy seguro que algunos me dirían la carta a los Corintios, otros me dirían Efesios, otros me dirían porque les gusta mucho lo sobrenatural y aprender de los carismas y dones del Espíritu, entonces diría, bueno, Corintios es lo mío. Otra persona es un poco dramático y le gusta mucho todo el tema de la parucía y la segunda venida, entonces dice, Apocalipsis para mí es un libro muy revelador y que me enseña mucho, hay unas palabras muy fuertes. Otros dirán que el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento, otros dirán que Génesis, otros dirán que Deuteronomio, otros dirán que el Evangelio de Juan, por lo profundo. Otros dirán que el Evangelio de Mateo porque les sirvió mucho, porque tienen un pensamiento de estructura muy, muy judía, etc. Para no poner más ejemplos. El acercamiento a las Escrituras, a esa fuente de la palabra, es completamente individual. Y hay cosas allí que Dios pone para cada uno de nosotros. Hay perlas para cada uno de nosotros. Es importante que las conozcamos porque el Espíritu Santo va a traer esas perlas como anclas a tu vida y va a venir en momentos de necesidad. Entonces, primero acércate a las Escrituras pidiéndole al Espíritu Santo, ¿ok? Luego de eso, mientras tengas una lectura, le estoy hablando a personas que han tenido un acercamiento a las Escrituras, no que nunca la hayan leído, porque entonces ¿cómo voy a orar con las Escrituras si ni siquiera me he acercado a ellas? Pero a quienes se han acercado a ellas, entonces puedes hablar con Dios y leer en voz alta la misma palabra de Dios. Y es tan fuerte el principio de la palabra de Dios operando cuando la estás verbalizando, que eso es como si resonara con tu espíritu. Y ahí se pueden producir cosas sobrenaturales. Y puedes enriquecer tu oración con las Escrituras. Los judíos sabían mucho de este principio. Y dentro de sus himnos o sus canciones hay estrofas o pasajes de las Escrituras con las que ellos se despiertan o se acuestan para experimentar esa palabra de Dios viva, porque esa palabra por sí misma ya tiene autoridad, ya tiene poder y produce efectos. Entonces las Escrituras, cuando sientas que estás perdiendo un poco, digámoslo así, como de inspiración al orar, utiliza las Escrituras. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a comenzar a hacer? A poner más Escrituras dentro de ti y vas a poder hablar como hablaba el apóstol Pablo, que mientras estaba enseñando, el Espíritu producía en él chispazos y le recordaba esas perlas. O cuando estés pasando por un momento difícil, el Espíritu Santo va a tener tanto contenido, tantas herramientas para poderte hablar y edificar, que vas a poder sentir ese chispazo o esa manifestación, o que Dios te hable a través de esa palabra. Y te va a traer mucho consuelo esa palabra a tu vida. Y vas a saber que es una palabra que tiene verdadero poder. Esa es la manera en que los creyentes verdaderamente se deben acercar a las Escrituras, como un libro con poder, ¿no? Dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé tener. Esto es una oración que está haciendo, lo que llaman una doxología, una oración final. Que el Dios de la paciencia y de la consolación. Miren estos dos atributos que normalmente no se utilizan para referirse a Dios. Uno dice los atributos de Dios, y hay quien recita los 21 atributos de Dios de A.W. Pink. Entonces dice, Él es soberano, es omnisciente, es poderoso, es esto y lo otro, es santo, y una cantidad de atributos. Pero miren cómo el apóstol Pablo nos da en su carta dos atributos muy especiales de nuestro Señor: paciencia y consolación. O sea, la paciencia y la consolación. Cuando yo ejerzo un atributo, imagínense este panorama, cuando es necesario a una persona paciente y que consuele, cuando surge en una persona, o cuando es necesario en tu vida, en una situación, imagínate en una situación de tu vida, cuando necesitarías tú consuelo y alguien paciente a tu lado. ¿Cuándo qué? Cuando esté pasando necesidad, cuando esté pasando dolor, cuando tenga tristeza,
cuando sienta que la haya embarrado, cuando haya caído en esta carrera de la fe y tropecé y resbalé y piense que ya Dios no me quiere por eso, porque nos pasa todo el tiempo. Nos equivocamos en algo y ya pensamos entonces que Dios no va a actuar o que las promesas que tenía con nosotros ya no las va a realizar, como si de nosotros dependiera la promesa, como si de nosotros dependiera la promesa. No depende del que corre, no depende del que busca, depende del que llama y depende del que otorga y da la gracia para conseguirlo. Y aquel que te prometió te va a dar la gracia. Dios no promete a sus hijos algo si no le da la gracia para poderlo conseguir. Y miren lo que pide para los romanos. Recuerdan que Pablo escribió esta carta desde Corintio. Hablamos por allá en el capítulo 1, yo no sé en qué mes fue que empezamos. Hablamos de que Pablo escribió esta carta estando en Corintio y que él la estaba redactando, y hay una parte que sí está escrita por él, la otra él la está redactando a una persona que le está copiando, a un amanuense que le está haciendo como toda la exposición escrita. Y Pablo no había sido el fundador de la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. La iglesia de Roma ya existía. Los romanos conocieron la existencia de Pablo como apóstol de los gentiles, y entonces Pablo, en atención a esa gran iglesia que tenía una cierta autoridad en el mundo antiguo, entonces Pablo les escribe, porque de oídas sabía que era una iglesia muy buena, que era una iglesia donde las personas estaban viviendo fervientemente la fe, donde las conversiones eran reales, donde las personas estaban experimentando el poder del Espíritu Santo, el amor, la unidad, una sana doctrina. Y en virtud de eso, entonces él les envía esta carta. Sin embargo, no les conocía a todos a fondo, solo de razones. Y miren lo que dice, nos muestra estos dos atributos de Dios, que el Dios de la paciencia y de la consolación os den tener unos para con otros unos mismos sentimientos, a ejemplo de Cristo Jesús. Entonces sabemos que en los deseos del apóstol Pablo estaba que todos nosotros, que la iglesia experimentara tanto la consolación como la paciencia de Dios. No creamos entonces, como no está dicho, que no tenemos un Dios que es paciente. Tenemos un Dios paciente. Que eso nos lleve a ser conchudos. No, porque el Espíritu Santo no te lo permitiría. El Espíritu Santo lo primero que haría sería iluminar tu conciencia y decirte, por aquí no es. Pero que no se nos olvide que nuestro Dios es paciente. Que no hay ser humano tan díscolo, tan rebelde, que pueda salirse de las manos, que no somos los primeros ni los últimos, que caminando en la carrera de la fe podemos tropezar y que podemos ir y buscar la paciencia del Señor. Y si paciente, también consuela. Y si tenemos un Dios paciente, también tenemos un Dios que consuela. ¿Cuándo necesitamos ser consolados? Cuando nos lastimamos. Cuando mi hijo ya se cae, se resbala y se tropieza, se haya dado un golpe duro o no, él siempre va de manera automática a buscar consuelo en su papá. Él sabe que en mí va a encontrar consuelo, sea por un golpe duro o no. Él sabe que haya consuelo. No paciencia a veces, pero por lo menos consuelo sí. La paciencia la estamos trabajando, sobre todo a las 3 de la mañana, pero ahí es cuando se pone a prueba la paciencia. Sin embargo, que no se nos olvide que tenemos un Padre en el cielo. Dios es Dios, pero es papá. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos. Para que unánimes, o sea, todos como uno, a una sola voz, glorifiquemos a Dios. ¿Y cómo califica al Dios
de la paciencia y la consolación lo califica de la siguiente manera: a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual recibimos mutuamente, lo califica como Padre, mutuamente, según que Cristo os acogió a vosotros para gloria de Dios. Digo, en efecto, que Cristo fue ministro, de la circuncisión por la veracidad de Dios, para cumplir las promesas a los padres, mientras que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, según está escrito: por esto te alabaré entre las gentes y salmodiaré a tu nombre. Salmodiaré, cantaré, glorificaré tu nombre. Y otra vez dice: regocijaos, gente, con su pueblo. En otra parte: alabad al Señor todas las gentes y ensalzadle todos los pueblos. Y otra vez dice también el profeta Isaías: aparecerá a la raíz de Jesé. Jesé era el padre del rey David. Y el que se levanta, o Isaí también, es que se le llama Jesé o Isaí, para que no haya confusión ahí. Y el que se levanta para mandar a las naciones, en él esperan las naciones. Dice naciones, o sea, judía incluida y demás naciones, en él. Que el Dios de la esperanza, entonces, el Dios de la paciencia, el Dios del consuelo y el Dios de la esperanza, os llene de cumplida alegría y paz en la fe. Ya voy a detenerme acá porque aquí hay algo interesante. Para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Retrocedo un poco para hablar de los pueblos aquí, para no dejar nada por alto. El apóstol Pablo nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo vino como ministro de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso, que vino como ministro de la circuncisión? Quiere decir que como las promesas, que como los profetas habían hablado de Jesús, el Mesías, Él tenía que bajar, venir a este mundo y cumplir a cabalidad todos los puntos de la ley del Señor. En última instancia, Él tenía que venir acá, a este mundo como judío. Jesús fue judío, vivió como judío, fue presentado por José y María al templo cuando cumplió la edad establecida. Fue judío, vivió como judío y enseñó con las parábolas, con las pericopas y con toda la instrucción de los rabinos de la época, con toda la inspiración del Mesías profética, Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero como judío. Sin embargo, dice, miren esto, para cumplir... Oh, me pasé. Dice, para cumplir las promesas de los padres, es decir, de todos los profetas. Mientras que los gentiles, o sea, nosotros, los judíos glorifican a Dios porque cumplen la ley. Nosotros, en cambio, dice, los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Miren la diferencia acá. Un judío cumple la ley y siente el premio por haber cumplido la ley. Entonces, la gratificación del judío está en sus manos. El poder de mis manos y de mi voluntad, de mis facultades interiores, mis potencias humanas, al servicio de Dios, son los que me van a dar el galardón y me van a hacer sentir bien delante de Elohim, delante de Yahweh, delante del Señor de los ejércitos. Esa es la actitud de un judío. Por eso ustedes ven a estos judíos hasídicos, o los judíos askenazi, los judíos europeos con los ortodoxos, con los corrosquitos. Son muy estudiosos y siempre están aprendiendo, porque de esa manera no solamente cumplen la ley, sino que glorifican su pueblo y a Dios. Es una manera de alabar a Dios a través del cumplimiento de sus potencias humanas. ¿Que está mal? No, está perfecto.
Pero nosotros que no hemos cumplido la ley, que no nos glorificamos en nuestra propia sabiduría, nuestro corazón se alegra por la misericordia de Dios. Entonces, mientras que en el corazón del judío su paz reposa en el deber cumplido, en el corazón del creyente su paz reposa en la gratitud. En la gratitud. Señor, gracias, porque tuviste misericordia. Gracias, porque yo tenía este estilo de vida y tú me sacaste de este estilo de vida. Señor, gracias, porque yo no sabía qué nos pasaba una vez cruzáramos el umbral de la muerte y ahora sé que voy a estar en tus brazos. Es gratitud. La señal que lleva al creyente, que lleva al cristiano, es la misericordia de Dios. El judío lleva la ley de Dios, es decir, tengo que hacer algo. El creyente lleva la señal de gracias Dios porque tú lo hiciste todo por mí. Y ahora Él actúa a través de nosotros, pero eso es en otro contexto. Entonces miren qué tan bonito lo que el apóstol Pablo dice, que a veces podemos pasar de largo, pero nos están mostrando en esencia qué es lo que hay en el corazón del judío y qué es lo que hay en el corazón del creyente. En uno están las obras y el mérito, y en el otro está la gratitud por la misericordia. Y ya el apóstol Pablo nos da una cantidad de ejemplos en las escrituras de cómo pueblo que no era su pueblo y personas que no eran judíos iban a terminar alabando al Dios de los judíos, porque tuvo precisamente esa misericordia. No con una carga de deber ser, de hacer o no hacer para poder alcanzarla, sino por pura gratuidad. Esta es la gracia por la cual se perseguía tanto al apóstol Pablo y por la cual también se le tachaba de liberal y libertino y de distorsionar la palabra de Dios por enseñar la gracia. Y ese fue su caballo de batalla y posiblemente la causa de su aguijón. Ser un suprajudío predicando la misericordia de Dios, sin las obras de la ley, sino por la sola gracia. Versículo 14. 12. 14. Yo estoy personalmente bien persuadido, hermanos míos, de que ya vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de toda ciencia. Un poco redondeando lo que estaba diciendo anteriormente, Pablo no había sido fundador de la iglesia de Roma. Entonces él estaba escribiendo como a una iglesia ya fundada, ya cimentada, con personas ya establecidas, que ya tenían un conocimiento de Dios, y está pidiendo como un poco de excusas para no intentar meterse en los terrenos sobre otro que ya había edificado. Y de pronto como que se viera como que él estuviera haciendo mal su trabajo, o como si esa iglesia hubiera estado mal formada y la carta que le estaba mandando era como para enmendar el error que se estaba cometiendo por parte de los que enseñaban e instruían en la iglesia en Roma. ¿Me hago entender? Él está escribiendo como esta excusa personal para decir: yo sé que ustedes están muy bien, pero escribo con libertad porque todas estas cosas es bueno que las repitamos, así ustedes en estos momentos las estén practicando. ¿Ya? Yo estoy personalmente bien persuadido, hermanos míos, de que ya vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de toda ciencia, para poder amonestaros unos a otros. Sin embargo, os he escrito a veces con bastante libertad, como quien os trae a la memoria lo que ya sabéis. Simplemente él está diciendo: entiendo que la iglesia de Roma goza de una muy buena salud espiritual, sin embargo, aquí les dejo estas píldoras para que sean leídas entre ustedes, reveladas por Dios, para que ustedes refuercen aquello que ya son. Entra a la memoria lo que ya sabéis, en virtud de la gracia que por Dios me fue dada. ¿Cuál fue esa gracia que le fue dada? Predicar el evangelio a los gentiles. Pero creo que lo voy a decir más adelante, así que estoy repitiendo. De ser ministro de Jesucristo entre los gentiles. Encargado de un ministerio sagrado en el evangelio de Dios,
para procurar que la oblación, o sea, el sacrificio de los gentiles, sea aceptado, santificado por el Espíritu Santo. Estas palabras son bien interesantes, porque el apóstol Pablo nos está describiendo cómo él veía su misión. ¿Cuál era la misión de un apóstol? Dios le entregaba una cantidad de personas, ¿cierto?, para que fueran llenos e instruidos por el Espíritu Santo. El apóstol, en sentido amplio, era toda persona que iba a llevar el evangelio a lugares donde el evangelio nunca había llegado. En sentido amplio. En sentido estricto, se está refiriendo a los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. En sentido amplio, es todo aquel que por primera vez llega a un lugar a predicar, como ese primer misionero que llega y pone la primera piedra de enseñanza, ¿no? Ese sería, en el sentido amplio, la palabra apóstol. Entonces, así las cosas dice: para procurar la oblación de los gentiles, para que sea aceptada, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo ve a la iglesia como si fuera, antiguamente, recuerden que ustedes conocen que existía todo ese sistema sacrificial. En el templo se sacrificaban los corderos y los animales por los pecados, ¿ya? Y el sacerdote se encargaba de presentar los sacrificios del pueblo ante Dios. Y cuando subía el humo hacia el cielo, el humo de la hecatombe, de la quema de los animales, de la carne en el altar de bronce, también los inciensos, representaban las oraciones, y es como si Dios recibiera el sacrificio del pueblo, ¿ya? El humo de esa quema era la forma en que Dios recibía el sacrificio del pueblo. Pero como después de Cristo ya los sacrificios no tendrían sentido, porque Él fue el sacrificio de Dios, el cordero inmolado que se sacrifica por nosotros, y Él sube al cielo, como Él sube al cielo en su cuerpo, es decir, yo voy hacia donde Dios y soy aceptado por Dios. El apóstol entonces ve a la iglesia como sacrificios vivos. Todos nosotros ofrecidos a Dios como sacrificios vivos. Es decir, nuestra propia vida es como si fuera ofrecida al Padre. No como un sacrificio en el sentido estricto de que nos van a paliar y nos van a llevar allá sacrificados, sino sacrificios vivos, es decir, como las oraciones de los judíos cuando en el templo oraban y subían a Dios. De esa misma forma el apóstol, Dios le iba a pedir cuentas al apóstol de cómo edificaba e instruía a su iglesia. Y esa era su preocupación, o mejor su ocupación. Dice que la oblación de los gentiles sea aceptada, santificada por el Espíritu Santo, que la santidad que por medio de la renovación del Espíritu se produce en todos nosotros es el sacrificio que vivo y racional que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros somos un sacrificio vivo? Cuando sacrificamos el viejo hombre y renovamos nuestra mente. Ese es el sacrificio racional del que habla el apóstol Pablo, que no es nada más y nada menos que la santificación. Siendo como medio teológico ahí hablando, pero vamos. Dice: tengo pues esta gloria en Cristo Jesús, por lo que mira al servicio de Dios, porque no me atreveré a hablar de cosa que Cristo no haya obrado por mí para la conversión de los gentiles. Es decir, es un hombre que había muerto a la carne o a las presunciones y simplemente hablaba lo que Dios había puesto en él o lo que había hecho en él, no hablaba de más. De obra o de palabra, mediante el poder de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de toda la versatilidad, de todo el arsenal del apóstol Pablo que Dios le había dado para poder sembrar el Espíritu Santo en terrenos difíciles y complicados. Entonces, aquí hay muchas, ¿no? ¿Cómo podría llegar el apóstol Pablo a un lugar? ¿Cómo llegó, por ejemplo, al puerto de Corintio, en Grecia? ¿Cómo llegó? ¿Recuerdan cuando estudiábamos Corintio? Que él dice la forma en la que
se acercó a ellos, Sí. en la forma en la que se les allegó. Como cautivándolos, basándose en la cultura de ellos. Así llegó a Atenas, Ajá. pero a Corinto, cuando él dice, no les prediqué yo con sabiduría, Ya. sino con qué? Poder. Con poder. Él les predicó, ¿cómo le predicó el apóstol Pablo a los de Corintio? Con Con señales, milagros, milagros. con señales y milagros. Él les predicó con señales y milagros. Entonces, él llegó al puerto de Corintio y empezaba la gente a ver cosas pasar. La gente se sanaba, otros eran llenos del Espíritu Santo, otros comenzaban a hablar en lenguas, otros eran sanados de espíritus, de espíritus impuros. Y entonces no tenía que modular palabra, porque las personas viendo lo que pasaba sabían que este tipo tenía algo especial que decir. Si cuando este hombre hace eso, pasan estas cosas, escuchémoslo a ver qué dice. Y de esa manera entonces él predicó sin palabras, sino con poder. Y eso es lo mismo que él les echa en cara a los de Corintio cuando les dice, miren, no sean desorganizados, porque yo a ustedes no vine a predicarles con bonitas palabras, sino con poder y poder del Espíritu Santo, señales, prodigios y milagros. Sin embargo, no era la única forma en la que hablaba el apóstol Pablo, porque cuando él está, por ejemplo, según vemos en Hechos de los Apóstoles, en un juicio, en el juicio de Félix, él está ahí frente a este hombre y él no hace ningún milagro, ni llama a Dios, ni llama a los ángeles para que se aparezcan, ni dancen, ni asusten a este tipo y digan, uy, ¿este tipo qué? Él comienza a predicar con la sabiduría que Dios le había dado, pero esa sabiduría no bastó, porque este hombre le replica al final y le dice, Pablo, por poco y me convences. Por poco y me convences. Pero creo que las muchas letras han trastornado tus sentidos. Es decir, fue un hombre que estuvo a punto de dar el paso final, pero no llegó a la conversión. Simplemente pensó que Pablo era un hombre muy brillante, pero hasta ahí. Entonces hay muchas formas en las que los apóstoles predicaban, y él nos está dando como todo el arsenal con el cual Dios lo había equipado. Y dice, porque no me atreveré a hablar de cosas que Cristo no haya obrado por mí, para la conversión de los gentiles, de obra, porque a veces con un acto de amor las personas podían creer, o de palabra, mediante el poder de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo. Qué bonito eso. Cómo Dios puede traer a alguien a la conversión. Entonces algunos que dicen, no, es que los milagreros, es que por un milagro. Y si Dios quiere llamar a alguien a su reino por un milagro, ¿qué? ¿Quiénes somos nosotros para decir cuál es la manera correcta como Dios debe llamar a alguien? Alguien que dice, no ore por esa persona, porque entonces está creyendo claro, porque vio un milagro, pero eso no es fe. Más fe tengo yo que creí sin ver. Y la fe es fe. Bienaventurados si creíste sin ver. Pero muy agradecido aquel que vio para creer, porque viendo va a seguir creyendo por más. Y creerá por cosas que todavía no ha visto. Y de esa manera, la fe que fue primero, quizás fue más imperfecta, pero la fe que vino después de esa fe imperfecta fue mayor y lo hizo creer por cosas más grandes, porque ya había visto a Dios hacer cosas grandes. Así que no menospreciemos cómo llega uno o el otro a la fe. No menospreciemos eso. Dios puede llegar a través de un milagro, o una buena palabra, o un acto de amor. Porque aquí lo dice. Pablo, Dime. hablando de eso, de la sobrenaturalidad, Enrique Escobar dice mucho que si uno no ve el actuar de Dios sobrenatural muy seguido, uno no está ejerciendo bien como la fe, porque Dios era un Dios sobrenatural y que por ende a nosotros recibir pues como el poder a través del Espíritu Santo, uno debería vivir como en la sobrenatural de forma, en la sobrenaturalidad de forma constante. Uno como, pues porque uno puede decir, no, pues sobrenaturalidad es una sanación pues muy tesa, o hacer un exorcismo, qué sé yo, que puede ser como de pronto algo pequeño. ¿Qué es sobrenatural?
es todo aquello que por efectos naturales, por causa de efecto natural, no se pueda producir. Sea abrir el mar rojo o cerrar una herida de manera sobrenatural, una herida pequeña o una herida grande. Lo sobrenatural no implica lo grande del acto, implica es el hecho de que no pueda hacerse de manera natural. ¿Sí me hago entender? Entonces puede haber algo sobrenatural grande y algo sobrenatural pequeño, pero es sobrenatural. Pequeño, por ejemplo, algo tan sobrenatural como esto, tú le estás pidiendo algo al Señor. Es sobrenatural que Dios escuche y desde el cielo envíe un ángel para que eso ocurra. Sin que tú veas el ángel, pero pasa un tiempito y aquello que tú le estás diciendo a Dios o lo que estás reflexionando sucede. Eso es sobrenatural. ¿Por qué? Porque operó de una manera no natural, sobre lo natural. La intervención de Dios para cualquier cosa es sobrenatural. Ahora, hay otra cosa, hay una diferencia entre un milagro y algo sobrenatural. Aunque todo milagro es sobrenatural, no todo lo sobrenatural es milagroso. Ejemplo, un tumor desaparece. Muchas personas creen que eso es un don de sanidad. No, cuando un tumor desaparece no es sanidad, es un milagro. Porque la materia, la sustancia y la forma que estaba ahí desaparece. La sanidad es cuando hay una enfermedad y sana. El milagro es cuando la operación milagrosa que no puede ser ocurre. Y el milagro puede ocurrir de muchas formas. Entonces, una respuesta a una oración puede contener un milagro de por medio, o a veces no necesariamente tiene que contener un milagro, pero siempre está lo sobrenatural. ¿Algo más? Bien. Sobre todo, me he hecho un honor de predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido. Esa es su condición de apóstol. Para no edificar sobre fundamentos ajenos. Esa es literalmente lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo no me le he metido en el rancho a nadie. Yo predico donde nadie ha predicado, por eso soy apóstol, ni he edificado donde alguien ya enseñó. No me le meto en el rancho a nadie, a algún siervo de Dios, para decirle que yo predico mejor, etcétera, etcétera. Ese es el apóstol Pablo, un apóstol. Entonces Roma era una excepción, porque los de Roma pidieron la intervención de Pablo, pero la iglesia de Roma no había sido fundada por Pablo. Entonces dice: sino según lo que está escrito, le verán aquellos a quienes no fue anunciado, y los que no han oído entenderán. Esa es la forma. El apóstol Pablo está tomando, ¿recuerdan lo que les estaba hablando sobre la perla que cada uno puede tener en las escrituras? Y que hay palabras que directamente el Espíritu te las va a traer para ti, y son para ti, son tuyas, te pertenecen, hacen parte como tinta en tu corazón y en tu mente. Esas palabras que entran a tu mente, a tus manos y a tu corazón, esas palabras las tenía el apóstol Pablo muy claras. Tanto es así que él hablando le salía naturalmente, y él dice, esto era una perla de él. Él se atribuía esa palabra para él. Le verán aquellos a quienes no fue anunciado, y los que no han oído entenderán. Él sabía que esa palabra, el profeta, se estaba refiriendo a su condición de apóstol, y en extensión a todos los apóstoles. Hay un silencio impresionante. Versículo 22. Por lo cual me he visto impedido muchas veces de llegar a vosotros. ¿Por qué ha impedido llegar a Roma? O sea, Pablo no los conocía, a los romanos. Porque tenía tanta actividad en lugares inhóspitos a los cuales él llegaba por primera vez a predicar el Evangelio, que con muchos deseos de verlo todavía no podía ir a Roma. No podía ir a Roma. Sabemos que él murió en Roma, pero que en el momento en que estaba escribiendo esta carta desde la isla de Corintio, él no había... desde el puerto de Corinto él no había llegado. Pero ahora, no teniendo ya campo en estas regiones y deseando ir a veros desde hace ya bastantes años, espero veros al pasar, cuando vaya a España.
Qué bonito. Del Imperio Romano, el extremo más occidental era España. Así que era como de las cosas más lejanas. Era Hispania. ¿Dónde queda Corinto? ¿Cómo? ¿Dónde queda Corinto? Grecia. Ah, Recuerde que él estaba en Macedonia. Cuando él es en Hechos de los Apóstoles, él tiene una visión donde hay un macedonio que está pidiendo ayuda y él estaba tomando otra ruta. Y entonces él se va a Macedonia y resulta que allá se queda más tiempo de lo que él esperaba. Y por eso entonces queda como en visto la invitación que los romanos le habían hecho a Pablo por la cantidad de cosas que tenía. Pero en esos momentos él dice, ya por ocasión de irme a España, entonces yo voy a tener que hacer por toda la ruta mercantil, voy a tener que pasar por Roma y ahí voy a aprovechar la ocasión para visitarlos en Roma y luego sigo mi trayecto hasta España. ¿y después ¿Dónde? qué hay de especial? Llegó a Tarragona. El apóstol Pablo, hay evidencias y fueron sacadas hace poco que el apóstol Pablo estuvo en Tarragona, ¿cierto? Y que allá comenzó a predicar, como que alguien ya había llegado y le hizo señas, porque habían comunidades judías que ya habían empezado a huir en la diáspora. De hecho, se conoce que los judíos, por ejemplo, normalmente se habla, por ejemplo, los judíos en País Vasco llegaron después del año 70, pero ya habían judíos viviendo en España desde antes del año 70, después que era la destrucción del templo, cuando Tito se fue con toda y atacó Jerusalén y la incendió. Después de eso, antes de eso ya habían judíos en Roma, y como habían judíos en Roma y vieron oportunidad de negocios en España, se fueron a España, a la tierra que ellos después llamaron Sefarad, y de ahí tiene su nombre los judíos sefarditas, que muchos de ellos llegaron aquí precisamente a Antioquia, llegaron muchos a Antioquia, muchos judíos sefarditas. Bien, entonces se tiene ya conocimiento de que Pablo sí estuvo en España. Hay algunas referencias interesantes. Pablo sí alcanzó a ir a España y eso es algo, parece supremamente positivo y muy bonito. Y ser allá encaminado por vosotros, porque nosotros vamos a leer de pronto si tienen de estas Biblias con comentarios o con ciertos apuntes donde se dice es incierto el viaje de Pablo a España o no se tiene referencias. Hace poco, en el 2016, hubo como unos estudios, se encontraron como unos indicios y casi que la comunidad como biblista ha llegado a la conclusión e histórica que el apóstol Pablo es muy posible, y por ciertas referencias, que sí realmente llegó a España. Pero en ese tiempo, como no se tenía, entonces todavía estaba más la incertidumbre. Dice, espero verlos al pasar cuando haya España y ser allá encaminado por vosotros, después de haber gozado un poco de vuestra conversación. Mas ahora parto para Jerusalén en servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta a beneficio de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Miren que Pablo no predicaba ningún evangelio de la prosperidad, hacía colectas. En Jerusalén en esos momentos estaba pasando por una necesidad muy grande. Y entonces, ¿qué hicieron las comunidades que estaban pasando por un buen momento? Toda la parte de Macedonia gozaba como de ciertos privilegios por el estatus que tenían con los romanos y por los puertos, porque habían muchos puertos y el comercio era muy boyante en esta región, mientras que Jerusalén por esa época estaba pasando por un muy mal rato, muy mal momento. Estamos hablando de los primeros 100 años después de Cristo, y se recrudece ya mucho, ya llegando ya al año 70, ya se recrudece mucho las necesidades que estaban pasando los judíos. Y entonces, motivo por esto, se da una colecta que está encabezada por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo iba generalmente acompañado de varios hermanos en la fe, e iban llevando todo esto de regreso a Jerusalén. Y por motivo de esa colecta, él se está excusando de no poder ir tan rápido como quiere a visitarlos para disfrutar de su compañía.
Si quieren que no repita mucho y vaya más al grano, vamos. Pero dice: y lo han querido así, considerándose deudores suyos, ya que si los gentiles comunican en los bienes espirituales de ellos, deben ellos servirles con sus bienes materiales. Esto no es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ni el apóstol Pablo, como algunos dicen, organizó esta colecta. Esta colecta no la organizó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo simplemente, por motivo de su viaje, va a llevar a Jerusalén, por la figura que representaba, toda la colecta a Jerusalén. La colecta la organizaron las iglesias en la comunicación que tenían por las cartas las iglesias para tener como esa misericordia con aquellos de Jerusalén. Y el apóstol Pablo aquí suelta una frase muy bonita: de los judíos ustedes han recibido un bien espiritual muy grande, es decir, en el Espíritu Santo ustedes han recibido, y ustedes gentiles que han recibido de Dios la gracia de tener unas empresas bollantes, entonces aquellos que les han dado bienes espirituales intercambian de esos bienes espirituales con esos bienes materiales. Y esa es la forma en la que él dice: y lo han querido así, considerándose deudores suyos, ya que si los gentiles comunican en los bienes espirituales de ellos, deben ellos servirles con los bienes materiales. Una vez cumplido este oficio, cuando les entregue este fruto, es decir, la alcancía, el marranito, pasando por vosotros, me encaminaré a España. Ahora sí. Y sé que yendo a vosotros iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Es decir, no se preocupen que yo no me desgasto. Yo voy a llegar más viejo, más sabio y completo. Y lo que les va a tocar a ustedes, algo así como el que ríe de último, ríe mejor, de una manera muy erudita, lo está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes que me han esperado tanto, me van a tener con toda la plenitud de Cristo para poderles comunicar todos los dones espirituales que han sido llegados a mí como apóstol de los gentiles. Bien. Os exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, a que me ayudéis en esta lucha mediante vuestras oraciones a Dios por mí. Miren lo que pide el apóstol Pablo: oración. ¿Quién pide oración? Alguien que sabe que la oración funciona, o alguien que se las quiere dar de santo. Pero el que sabe que la oración funciona sabe que es lo más valioso. Sabe que la oración del creyente es valiosísima. Para que me libre de los incrédulos en Judea, y que el servicio que me lleva a Jerusalén sea grato a los santos. Es decir, que en ese tránsito no sufra violencia, maltrato, y sobre todo por parte de los judíos, porque lo querían matar. Muchos judíos querían ir por la cabeza del apóstol Pablo. Con esto iré alegre a veros, por la voluntad de Dios, y me recrearé con vosotros, y me recrearé. Me gustaría escuchar otro adjetivo que utilicen acá. Dicen me recrearé también. Algunas dicen regocijaré, alegraré, ninguna. Ok. Y disfrutar de algún reposo entre vosotros. Esa juntó las dos palabras posibles. La ambivalencia de la palabra griega, que se traduce aquí como recreación, entonces ahí ponen, ¿será que es recrear o es paz? Y ahí te las ponen las dos como para que no haya duda. El Dios de la paz, verso 33, sea con todos vosotros. Amén. En este solo capítulo tenemos ¿cuántos atributos de Dios? 1. Paciente, consuelo, y el Señor de la paz. Si tú necesitas paz, necesitas consuelo, necesitas misericordia, ya sabes a dónde acercarte. Ya sabes quién te la puede dar. O por lo menos acércate a alguien que se acerque a Dios y la tenga, si de pronto estás muy peleado con Dios. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. Ya estas son
gajes del oficio acá del apóstol, que aquí sí se está despidiendo impresionante, y ahí vemos la calidad de memoria que tenía el hombre, porque aquí hay más de 27 personas. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Esto es bien extraño, porque hasta el momento, si leemos Hechos de los Apóstoles, no existían mujeres diaconisas. Eran diáconos, presbíteros, profetas, apóstoles, pero no diaconisas. Y aquí hay una mujer llamada Febe que iba camino a Roma, posiblemente con el grupo que llevaban esta carta, y él la está encomendando como una carísima para él, una persona querida para él. Y este tipo de diaconía que ejercían las mujeres comenzó a ser muy productivo en la iglesia, porque generalmente diácono, si ustedes van a la expresión diácono, podrían decirse es un servidor, alguien que sirve, ¿no? Y este servidor o estas servidoras, estas diaconisas, se encargaban de atender a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados, entre ellos. La diaconía siempre implicaba una función de misericordia con los de la misma iglesia, una atención, alguien que era capaz de tomarse la necesidad del otro como propia. Y también se tienen algunos indicios por algunas cartas de los padres de la iglesia que estas diaconisas también participaban en la evangelización y en los bautismos, en la enseñanza de aquellos que iban a recibir el bautismo. Dice: para que la recibáis en el Señor de manera digna de los santos y la asistáis en todo lo que le fuere necesario, pues ella ha favorecido a muchos y a mí mismo. Saluda a Frisca y a Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús. Aquí vamos a ver una cantidad de nombres. Hay muchos nombres que se han perdido en la historia y que por más que los he intentado buscar, rastrear y rescatar, hay algunos que sí aparecen en la historia, hay otros que son homónimos, que son personas que pueden ser esa, pero identificarlos a ciencia cierta queda muy difícil, ¿no? Entonces, Aquila sí sabemos quién era, mis cooperadores en Cristo Jesús, los cuales por salvar mi vida expusieron su cabeza, a quienes no solo estoy agradecido yo, sino todas las iglesias de la gentilidad. Aquila y Frisca le ayudaron a Pablo en esa escaramuza, muy posiblemente cuando él salió casi muerto, que las personas pensaron que él estaba muerto. ¿Recuerdan ese episodio que narra Hechos de los Apóstoles? Entonces él está diciendo que a ellos también hay como un saludo. Saluda también a la iglesia de su casa. Se reunían en la casa. La iglesia era una casa, no era una basílica. Era la casa donde Aquila y Frisca atendían a los santos. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cautiverio. Junia. Saludad a mi amado Epéneto, las primicias de Cristo en Asia. Epéneto fue el primer creyente que hubo en Asia, fue el primero, entonces fue la primera camada, por decirlo de alguna manera, la primera generación. Saludad a María. Aquí estamos hablando de nombres griegos, de nombres latinos y de nombres judíos, ya que aquí hay una gama de todo. Saludad a María, que soportó muchas penas por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cautiverio, que son muy estimados entre los apóstoles. Y fueron en Cristo antes que yo, personas que llegaron al Evangelio antes que Pablo, y se volvieron amigos de él y hermanos en la fe, conocidos. Saludad a Ampliato, a quien amo en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro cooperador en Cristo, y a Estaquis, mi amado. Ya saben, si van a tener hijos, están planeando un nombre. Saludad. Vamos a ver si encuentro aquí a alguien conocido para hablarle algún rasgo histórico. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodiano, mi pariente. ¿Cómo el apóstol Pablo le dice mi pariente? ¿Por qué le dice mi pariente? ¿Por qué creen? Dime. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo le dice a un tal Herodiano mi pariente?
¿Por qué? No. Era primo, podría ser. Pero nótese que este Herodiano tiene un nombre judío. Entonces él le está llamando pariente a un judío, pero ojo, porque aquí habla de otros judíos, pero no les dice mi pariente. Por lo tanto, podríamos pensar que eran de la tribu de Benjamín. Entonces, a los que él les llama parientes son aquellos que proceden de la tribu de Benjamín. Es dato curioso. Saludad a los de Narciso, los que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que han pasado muchas penas en el Señor. Saludad a Pérsida, muy amada, que sufrió muchas penas en el Señor. Saludad a Rufo. De este hombre sí se tienen datos históricos. El elegido del Señor. Y a su madre. Él fue un esclavo liberto de la corte de los emperadores. Y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Síncrito, a Flegón, Hermes. Este Hermes, pues que obviamente también por allá más adelante está uno que es Hermas. Este Hermes se sabe que es un nombre griego de aquel dios que era el mensajero de los dioses. Patroa y Hermas. Hermas, tenemos una carta de Hermas, una carta muy bonita que se puede encontrar incluso por internet, que se llama El Pastor de Hermas. Y es una carta que escribe este hombre y es muy bonita, donde él tiene unas visiones y unas revelaciones para la iglesia. Y a los hermanos que viven con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpia y a todos los hermanos que viven con ellos. Saludaos unos a otros con el beso santo. Y eso se hizo liturgia, el beso de los cristianos. Os saludan a todas las iglesias de Cristo. Os recomiendo, hermanos, que tengáis los ojos sobre los que producen divisiones y escándalos. Ya sabemos qué es el escándalo. En contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ojo pues con los escandalosos, porque esos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su vientre, y con discursos suaves y engañosos seducen a los corazones de los prudentes. Ya sabemos quiénes son los prudentes. Para el bien, sencillos para el mal. Sean prudentes en el bien y sencillos en el mal. Y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Prudentes para el bien, sencillos para el mal. Si haces esto, el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, que ya sabemos quién es, el de famoso de la carta de Timoteo. Mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosipatro, mis parientes. Otro de Benjamín. Ese lo pueden anotar por si de pronto. Os saludo yo, Tercio. Miren, os saludo yo, Tercio, es quien está escribiendo, que escribo esta epístola en el Señor. Os saluda Gallo, huésped mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Para terminar la carta que... Dime, ¿alguien hace una pregunta? ¿Por qué qué? ¿Por qué se llamaba tercero, cuarto? Generalmente era el nombre de dependiendo de si el primogénito. Sí, en serio. Era el cuarto nombre. Versículo 25. Cada oración que ustedes lean de un apóstol en las Escrituras es un mensaje de Dios para cada uno. Cada oración que ustedes vean del apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, Judas, Pedro, que generalmente se hace esa doxología al final de las cartas, es lo que Dios desea para ti. Si tú quieres saber, pero es que Dios, ¿qué quiere para mi vida? Vea la oración del apóstol, que era según la voluntad de Dios. Al que puede confirmaros en orden a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, en orden a la revelación del misterio tenido secreto en los tiempos eternos. Es decir, te quiere revelar secretos eternos, pero manifestado ahora y por medio de las escrituras proféticas
conforme a la disposición del Dios eterno, dado a conocer a todas las gentes para que se rindan a la fe. Al Dios solo sabio, sea por Jesucristo la gloria por los siglos de los siglos. Dios quiere dar a conocer su Hijo a cada uno de nosotros y que nosotros podamos terminar una oración de esa misma forma. Ok, vamos a orar para terminar. Hoy se nos hizo corto porque nos quedaban 2 capítulos, pero extraer más ya sería... Pablito, damos entonces la información para la próxima semana de una vez, ¿ok? La próxima semana no hay comida. La próxima, no, sí, tiene que haber, si no, no hay clase. Como estamos tan amplios acá, ya llegó la hora, yo creo, yo estoy seguro de buscar un lugar un poco más amplio, ¿cierto? Yo creo que a mi mamá sobre todo le encantaría que nos quedáramos todos viviendo acá, pero por comodidad incluso de ustedes ya no nos da. Hoy faltó gente y estamos bastanticos. Entonces, Pablo era uno que no se quería, bueno, y nosotros que no nos queríamos mover con mucho del sector porque creemos que es un punto muy central para quienes vienen del sur, quienes vienen del norte. Entonces, gracias a Dios nos conseguimos un salón en esta unidad de acá del frente, ¿sí? Donde María Camila Osorio, ella pues gestionó todo con la administración y la administración abrió las puertas para que podamos usar el salón de ahí, que es mucho más amplio y donde podemos estar, yo creo que más cómodos y no tener inconvenientes con que sigan viniendo las personas, la cantidad de personas que quieran seguir viniendo. Entonces dentro de 8 días vamos a tener la clase acá. La entrada es por esta misma lomita, pero en lugar pues de entrar por la portería seguimos subiendo y la unidad que nos encontramos a mano derecha se llama Finito. Ahí decimos que vamos para el salón social. Pero si les voy a pedir un favor, en el transcurso de la semana me hablan por WhatsApp, por el privado por favor, y me dejan nombre y número de cédula de las personas que vengan. Si bien, o sea, obviamente las de ustedes, si alguien más va a venir o saben pues de otra persona que de pronto no esté en el grupo, comparten por ahí también la información. Son como esos pues primeros requerimientos que tenemos ahí en portería, como para tener una base, sobre todo de las personas que vamos a estar asistiendo más fijas. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Ok. ¿Alguna objeción? No. Para que no haya personas que se tengan que sentar en el piso. Bueno, claro que aquí no hay nada que hacer. ¿Te gusta, güey? ¿No? Si definitivamente no importa estar aquí así, pues... Qué bueno. Eso es lo único que le preocupa pues Vicky. La torta calentita estaría en tela de juicio. Bueno, vamos entonces a poner todas estas palabras. Padre, yo te doy gracias y te damos gracias por cada persona, Señor, por los que no pudieron asistir acá, Señor, porque sabemos que incluso faltaron algunos que tenían pensado venir y por ciertas situaciones no pudieron estar acá con nosotros compartiendo. Padre, que la revelación que nos has dado, Señor, sobre quién es fuerte, quién es débil en la fe, Señor, la prudencia, bajo qué circunstancias podemos acudir a ti, Señor, pero a veces se nos olvida que eres un Dios de misericordia y que eres un Dios que por tu Espíritu nos das consuelo. Se nos olvida, Señor, y buscamos la consolación en los demás, en cosas, en actividades que a la larga sabemos que no lo van a traer, Señor. Que nadie que esté siendo oprimido en estos momentos, Señor, pueda permanecer igualmente oprimido, y se cortan ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret todas las ataduras o todo lo que nos pueda estar oprimiendo, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Y como dijo el apóstol una vez, Señor, somos portadores de un misterio eterno y nos ha sido conferida la gracia para transmitir ese misterio eterno, el que Dios mismo vino a este mundo, participó y comió con nosotros y resucitó para mostrarnos cuál era el camino que Él tenía con la humanidad, renovar la humanidad y resucitarla también, así como tú nos señalaste el camino, Señor. Y portamos ese secreto, Señor, escandaloso
para los que no creen, Señor, y salvación y de esperanza para aquellos que creen. Padre, llévenos en paz y que ninguno de los que hemos venido acá crucemos, Señor, por el marco de esa puerta sin que una semilla del Espíritu del cielo sea, Señor, a través de tu palabra, sembrada en nuestros corazones, para que a su debido tiempo y regada, Señor, a través, Señor, de la oración, de la meditación en tu palabra y del ejercicio del amor, pueda producir los frutos, Señor, que tú nos has prometido en cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se me olvidó decirles una cosa, como estamos tan cerquita, si alguien los días miércoles tiene la necesidad de llegar temprano, pueden seguir llegando acá con toda tranquilidad y acá hacemos tiempo hasta que sea hora de subirnos, listo. Igual lo mismo de siempre. Muy buena aclaración. Misma hora. Sí. ¿Qué libro? Sabes que no lo sé, no lo sé. Oraremos al respecto. Gracias. Yo no la marqué. Escucha, se me fue corriendo. ¿Por qué? Vamos a salir corriendo. Posiblemente el Antiguo Testamento. ¿Génesis otra vez o qué? El problema es que empezamos con uno del Antiguo Testamento y nos devolvemos por ahí después de la tercera sesión, otra vez para acá.